Bueno, ya nos vamos incorporando. Ahora ya creo que ya me podéis ver de aquella manera porque tengo el contraste de la luz detrás, pero bueno, lo que se pueda. Ya, como ha funcionado, ya dije, no lo apago más, ahora ya dejo aquí que me vean siempre. Vamos a esperar un segundito y ahora veo que sois muchos, no era consciente de que erais tantos, ¿eh? Muy bien. Hoy nos falta de más gente, Cristiana, porque teníamos una reunión y había gente que le pillaba en el AVE, así es que somos 5 o 6 menos que otros días. Pues muy bien, pues no sé, estoy abrumada por el interés por la contratación pública un martes por la tarde con estos temas y tanta gente interesada. Muy bien, muy bien. Nos parecía apasionante el tema Pues y el horario el más adecuado, por supuesto. No, estamos con una situación muy complicada y no había un horario bueno, la verdad. Así es que el menos malo al final, por varias razones, ha tenido que ser este. muy bien. Bueno, a mí como me gusta, no pasa nada, el horario siempre me da igual. Yo siempre le digo a David, yo es que disfruto muchísimo. Y dice, bueno, tanto como disfrutar de todo esto, yo no lo diría. Yo sí, a mí sí que a cualquier hora. Sí, casi por las noches es lo que leo, así que yo encantada. Fenomenal, pues nada, cuando quieras y gracias por todo, Cristiana. Nada, a vosotros. Si me queréis interrumpir, lo mismo, podéis interrumpir o si no, al final tendremos un poquito de algunos minutos para preguntas por si queréis, ya digo, algo en la práctica queréis que se aplique para ver un poco cómo funciona. Ahora vamos a hablar en este segundo bloque de la licitación con negociación, que es un tipo de procedimiento muy especial, yo creo que atacado muchas veces por incomprensión, porque se desconocen las normas aplicables a este tipo de procedimiento y creemos que es como el patito feo, ¿no? de la contratación. Y todo lo contrario, es un tipo de licitación que es muy necesaria y que tiene mucha aplicación práctica en muchos ámbitos. Cuando se aprobó la ley del 2017, el titular de las noticias era constantemente se elimina el procedimiento negociado. Se elimina el procedimiento negociado. Era como que desaparecía el procedimiento negociado. El procedimiento negociado no ha desaparecido. Lo que ha desaparecido ha sido un supuesto de aplicación del procedimiento negociado que es por razón de la cuantía. Es decir, cuando los contratos tenían una determinada cuantía, se entendía que se podía aplicar un procedimiento negociado, la licitación con negociación. Eso desaparece, es decir, la ley ya no nos habilita a utilizar la licitación con negociación
para solo en función del valor del contrato. Tiene que haber otro tipo de presupuesto habilitante. No puede ser solo por el valor del contrato. Pero la licitación con negociación sigue existiendo, se sigue utilizando, es perfectamente legal y tiene muchas aplicaciones prácticas que vamos a ver. ¿Cuál es la gran diferencia de la licitación con negociación en función del procedimiento abierto? Pues la principal es que se pueden negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. A ver, ¿Me ha abierto eso también? yo pongo que se puede. Ya empezó. En realidad lo que quiero decir es que se debe. Monse, Cristiana, disculpa, Monse, ¿podéis quitar el micro, por favor? Muy bien, gracias. La gran diferencia del procedimiento con negociación ya lo dice su nombre, por eso se llama con negociación, porque hay que negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Veremos luego en qué condiciones y cuándo nos obligan a negociar con todos o solo con uno. De todas formas, ahí pongo, se puede, no es que se pueda, es que se deben negociar las condiciones del contrato. Si no hay negociación, este tipo de licitación sería nulo también, porque le falta una pauta esencial, que es la negociación. Tiene que estar la negociación. Un contrato adjudicado mediante una licitación con negociación sin negociación sería ilegal. ¿Por qué? Porque le falta la pauta característica, la principal, el elemento esencial, que es la negociación. Siempre se tiene que negociar. Los pliegos deben definir los aspectos del contrato que serán objeto de negociación. Obviamente, el pliego tiene que decir cuáles son esos aspectos que vamos a negociar. ¿Por qué? Por la transparencia, por la publicidad, por la seguridad jurídica, ¿no? Yo tengo que saber cuando voy a participar en una licitación con negociación cuáles van a ser, en dónde tengo que invertir y cuáles son los aspectos de mi oferta que al final voy a tener que moldear para poder hacer una oferta ganadora. Existen dos modalidades de licitación con negociación, con o sin publicidad. Ahora vamos a ver las diferencias entre una y otra de tramitación y de supuestos habilitantes de aplicabilidad. Licitación con negociación. El procedimiento ahora se llama en la ley procedimiento con negociación. Hasta en el texto refundido de la ley de contratos, hasta el año 2017, se llamaba procedimiento negociado. Hemos cambiado el concepto, la denominación, pero realmente estamos hablando de lo mismo. Si decimos procedimiento negociado o procedimiento con negociación, estamos hablando exactamente de lo mismo, con sus pautas características, pero es lo mismo. Son dos formas de llamar al mismo tipo de procedimiento. En cuanto al procedimiento con negociación, con publicidad. Con publicidad ya lo tenemos en la denominación, ya tenemos el truco, ¿no? La cuestión está en que hay que publicar un anuncio de licitación. En este tipo de procedimientos vamos a publicar un anuncio de licitación en el perfil del contratante. ¿Y pueden presentar oferta a todas las empresas que estén interesadas? Pues no, van a presentar ofertas las que estén invitadas a esta licitación con negociación. ¿Cuáles son los presupuestos habilitantes? Dice la ley que en el caso de procedimientos abiertos o restringidos hay un presupuesto habilitante que es que en el caso de procedimientos abiertos o restringidos previos solo se presentan ofertas irregulares o inaceptables. Vamos a ver a continuación cuáles son estas ofertas, qué se entiende por oferta irregular o inaceptable. Y entonces ahí es necesario publicar un anuncio de licitación. Si yo tengo un procedimiento abierto y todas las ofertas que se presentan son irregulares o inaceptables, es decir, que la licitación se queda desierta, entonces yo puedo hacer un procedimiento con publicidad. Y un procedimiento con negociación con publicidad. Y una de las características de las pautas esenciales de tramitación es que yo publique un anuncio de licitación en el perfil del contratante. Aunque sea una licitación con negociación, tengo que publicar ese anuncio de licitación. ¿Cuáles son las normas del procedimiento de la licitación con negociación? Pues son las normas del procedimiento restringido. Básicamente, aplicaríamos las mismas normas del procedimiento restringido que hablábamos antes. Dos fases diferenciadas. Una primera fase un poco de preselección y otra fase ya de licitación propiamente dicha en la que vamos a decidir cuál es la oferta, la mejor oferta que va a ser adjudicada. Número mínimo de invitados, 3. Se podrán prever varias fases eliminatorias. A ver, el número mínimo de invitados es 3 siempre que sea posible. Vamos a ver que si no es posible porque en el supuesto de que solo voy a invitar a 2 porque solo hay 2 en el mercado, pues solo son 2. La ley dice 3 siempre que sea posible. Como mínimo 3. Si sabemos que en el mercado hay
6 entidades que son potenciales licitadoras de ese contrato, pues entonces como mínimo tengo que invitar a las 3, no tengo que invitar a las 6, pero como mínimo a las 3. Pero si solo hay 2, pues invito solo a las 2 que yo entiendo que son las potenciales adjudicatarias, proveedoras de ese servicio, de ese suministro. Se podrán prever varias fases eliminatorias. Yo puedo prever en los pliegos de la licitación que diga, pues se hará una primera ronda de negociación y los que no superen esa primera ronda de negociación en cuanto a un aspecto determinado del contrato, pues ya no pasarán a la siguiente fase. Como tenemos, por ejemplo, en los procedimientos ordinarios que tenemos el umbral técnico de calidad que podemos establecer en los criterios de adjudicación, que decimos que ahora la ley dice que es el 50% de la puntuación, pues que ya no pasa a la siguiente fase y ya no valoro más la oferta. Pues en este caso también se pueden establecer estas fases eliminatorias, tantas como queramos desde que esté previsto en los pliegos. Los pliegos son los que van a mandar siempre. El pliego siempre es la ley del contrato. Es muy importante trabajar los pliegos. Igual es la parte que más se nos olvida y es la más importante, porque en los pliegos van a estar todas las reglas para el futuro, para el contrato y para la propia fase de licitación. La negociación no debe ser discriminatoria. Volvemos a entrar en el territorio que nos gusta a los juristas y a los abogados, que es la parte de la interpretación, ¿no? ¿Qué es discriminatorio? ¿Es discriminatorio que me llamen a mí primero a negociar y luego llamen al otro que yo creía que tenía que ir el primero antes que yo, para que yo me entere ya de lo que él ha negociado? Pues podemos entender que es discriminatorio o no, pero yo no puedo llamar a todos a la vez a negociar. Tengo que establecer un orden de prelación. No se pueden negociar los requisitos mínimos de la prestación ni los criterios de adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que yo no puedo negociar un criterio de adjudicación? Si el criterio de adjudicación es el precio, por ejemplo, ¿yo no puedo negociar el precio? No, no es lo que quiere decir. Quiere decir que no se puede negociar cuáles van a ser esos criterios de adjudicación, ni se puede negociar cuáles van a ser los requisitos mínimos de la prestación. Es decir, yo no puedo proponer a las empresas que van a participar en la licitación que me digan, bueno, ¿cuáles creéis que son los requisitos mínimos de la prestación que debo incluir en el pliego técnico? No, ¿por qué? Porque ya tiene que estar definido de antemano cuál es el pliego técnico. Entonces, yo no puedo decirle a los licitadores, bueno, decirme de estos requisitos mínimos, de estos 5, decirme 3 que vosotros creéis que deben estar. Eso no se puede negociar. El órgano de contratación o el organismo tiene que determinar los requisitos mínimos de la prestación y los criterios de adjudicación. Luego, dentro de esos requisitos mínimos, sí que puede variar, puede negociar, ¿no? Yo puedo poner un requisito mínimo, por ejemplo, no sé, plazo de entrega 10 días, pero luego puedo decir, bueno, dentro de estos 10 días yo puedo negociar y puedo puedo aceptar plazos de entrega más cortos, por ejemplo, o puedo negociar en función de otro tipo de condiciones. Eso se podría hacer, pero los requisitos mínimos y los criterios de adjudicación tienen que estar fijados en el pliego de antemano. No se puede negociar con los interesados ni con los licitadores. Y en el expediente se dejará constancia de las invitaciones, las ofertas y las ventajas obtenidas con la negociación. Una vez que yo negocio, que se presenta la primera versión de las ofertas, se pasa a la fase de negociación y una vez que yo negocio tiene que haber un acta siempre con todas estas informaciones, lo que se ha presentado, lo que se ha negociado y cuáles han sido las ventajas obtenidas con esa negociación. Transparencia, una vez más, tiene que estar todo claro para que no se discrimine y se aplique el procedimiento y condiciones de igualdad. ¿Cuándo se aplica la licitación con negociación con publicidad? ¿Cuándo se puede aplicar? ¿En qué supuestos? Pues están tasados en la ley, son estos, no hay más ni menos, son estos. Los que vamos a hablar ahora son los que están. Fuera de estos casos no se podría utilizar la licitación con negociación, tendríamos que ir a otro tipo de procedimientos. Vale, vamos a hablar con publicidad, en primer lugar. Con publicidad quiere decir que tengo que publicar un anuncio de licitación en el perfil del contratante, necesariamente, para este tipo de procedimientos. ¿Puedo utilizar la licitación con negociación cuando necesite un trabajo previo de diseño o de adaptación? Pues bueno, yo sé lo que quiero, sé cuál es la prestación que necesito, pero todavía necesito primero fijar determinadas condiciones. O dentro del mercado, las condiciones que hay en el mercado pueden ser variadas, entonces yo necesito negociar para adaptarlo más a mi necesidad. Pues entonces en este caso puedo hacer una licitación con negociación y voy a negociar determinados aspectos. Cuando se traten de proyectos o soluciones innovadoras, no vamos a confundir cuando esa solución no existe todavía en el mercado, porque ahí estaríamos hablando de otro tipo de contratos. Por ejemplo, ahora la Asociación para la Innovación, que es la que está más de moda. Cuando no existe esa solución en el mercado todavía,
Yo tengo una necesidad, pero no sé cómo cubrirla, entonces ahí tengo que ir a otro tipo de procedimiento. Esto es una solución que ya existe en el mercado, pero que yo necesito adaptarla un poco a mi necesidad concreta, a la necesidad del propio órgano de contratación o del organismo. Y por eso necesito negociar para cerrar bien todos los aspectos del contrato. También cuando lo exija la naturaleza, complejidad o configuración jurídico-financiera de la prestación. Vemos que estos son conceptos un poco subjetivos. Esto luego lo tengo que justificar en la memoria, en el expediente preparatorio de la licitación, que tiene que constar en el expediente toda la documentación, la justificación, pues ahí tiene que decirme, bueno, pues yo he utilizado la licitación con negociación, con publicidad, en base a lo dispuesto en el artículo 168, apartado A, por ejemplo, del número 1. O el que sea. Y entonces ahí voy a justificar y voy a dar las razones concretas por las que utilizo ese tipo de licitación con negociación. Tiene que haber presupuesto habilitante. Si no hay presupuesto habilitante, es un procedimiento excepcional, porque yo estoy limitando la participación. Si estoy limitando la participación, tiene que ser excepcional y tiene que estar justificado. Por eso, solo en estos casos. También se puede utilizar una licitación con negociación cuando hay una imposibilidad de establecer con precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma. Pues bueno, yo sé lo que necesito, sé lo que quiero, pero es complicado para mí hacer un pliego técnico con las especificaciones técnicas del contrato. Entonces, en ese caso también puedo ir a la licitación con negociación para fijar determinados aspectos, ¿vale? En los contratos de servicios sociales personalísimos. En este caso también se puede acudir a la licitación con negociación. Y en los procedimientos abiertos o restringidos previos solo se presentan ofertas que sean irregulares o inaceptables. Bueno, aquí estamos hablando de que tenemos una licitación, un procedimiento abierto ordinario, normal, y se queda desierto. ¿Vale? Si se queda desierto, yo posteriormente no tengo por qué ir nuevamente a un procedimiento abierto, porque ya he visto que el mercado no me puede dar una respuesta a la necesidad tal y como yo la describí en el PPT. Entonces, lo que hago es convocar un procedimiento, una licitación con negociación, con invitación a unas determinadas empresas a las que yo considere que debo invitar. ¿Qué se entienden por ofertas irregulares? Las que no se corresponden a los pliegos, no corresponden a los pliegos. En el pliego se describe una prestación y la oferta tiene otras características que no corresponden con lo que se solicita en los pliegos. Las presentadas fuera de plazo, las que presenten indicios de colusión o corrupción, o las que sean anormalmente bajas, pero no todas las que sean anormalmente bajas. Aquí hay que tener cuidado las que sean anormalmente bajas y que una vez sometidas a ese trámite de justificación de la viabilidad, no logran justificar la viabilidad de la oferta. Solo esas son las que son excluidas. Ya sabéis que una oferta normalmente baja de por sí no tiene por qué ser excluida. Siempre tiene que darse un trámite de audiencia al licitador para que justifique la viabilidad de su oferta. Entonces, si en el caso de que cumplimos ese trámite de justificación y aún así la oferta sigue sin ser viable o no se acepta la justificación, pues entonces en ese caso la oferta sería considerada irregular y tendría que estar excluida de la licitación. O también puede ser que se haya quedado desierto porque solo se presentan ofertas inaceptables. Inaceptables porque, por ejemplo, todos los licitadores que se presentan no tienen la clasificación requerida para ese tipo de contrato o por ofertas que superan el precio máximo de licitación. Entonces, ¿por qué os pongo esto aquí y por qué voy a insistir un poco en este presupuesto habilitante? Porque muchas veces vemos una licitación, un procedimiento abierto y pensamos, bueno, igual no me interesa participar porque yo sé que voy a ser excluido porque el precio de licitación no me compensa. Yo no puedo, no es viable para mí ese precio de licitación. Pero igual, si ese procedimiento se queda desierto, yo voy a tener la oportunidad de posteriormente participar en una licitación con negociación. Con lo cual, yo no digo que en todos los casos, pero igual hay que ponderar en determinados procedimientos abiertos en los que vemos que no vamos a poder hacer una oferta viable, aún así, quizás puede ser interesante participar en la medida en que luego podemos tener la perspectiva de participar también en una licitación con negociación. Y esto sería con publicidad, es decir, con publicación de un anuncio de licitación. Luego tenemos la licitación con negociación, el procedimiento negociado sin publicidad, que es el que más conocemos, el que es más conocido. ¿Cuándo se puede utilizar?
aquí igualmente, como pasaba en el caso de la licitación con negociación con publicidad, es solo para los supuestos tasados en la ley. Fuera de esos supuestos, yo tengo que acudir a los procedimientos ordinarios que me marca la ley. El abierto simplificado, el ordinario, el restringido, el que sea, pero no el negociado. El negociado está solo para alguna de las situaciones que se presentan aquí. ¿Cuándo es sin publicidad? Sin publicidad quiere decir que no nos vamos a enterar, el mercado no se va a enterar de ese procedimiento hasta que no se publica la resolución de adjudicación, porque se tiene que publicar la resolución de adjudicación en el perfil del contratante. Hasta ese momento, el mercado no va a saber que está en marcha ese procedimiento de adjudicación. Es decir, por eso hablamos de publicidad y por eso, una vez más, insisto en que son procedimientos excepcionales, porque en el fondo estamos restringiendo una parte del mercado. La propia Unión Europea, en algunas de las recomendaciones que ha publicado, ha dicho atención a la utilización abusiva de estos tipos de procedimientos que son restrictivos de la competencia, la concurrencia. Hay que tener cuidado y utilizarlo solo cuando exista un presupuesto habilitante específico y claro en la ley. En el caso de sin publicidad, pues cuando en procedimientos abiertos o restringidos anteriores no se presentará ninguna oferta o ninguna oferta adecuada que sea insuficiente para satisfacer la necesidad. Pues aquí lo mismo que os comentaba antes para la licitación con negociación con publicidad. Igual hay que valorar en algún supuesto de un procedimiento abierto, igual por precio de licitación vemos que no podemos o incluso por el PPT, que vemos que la prestación no vamos a poder cumplirla, pero aún así nos puede interesar participar en una perspectiva de que si esa licitación se queda desierta, podría convocarse una licitación con negociación sin publicidad. Y lo mismo puede ocurrir en el caso de que tengáis de que conozcamos alguna necesidad de algún organismo público que no sepa cómo contractualizar esa necesidad, ese contrato, pues igual acudiendo a alguno de estos supuestos de la licitación con negociación también podría adjudicar el contrato. Luego tenemos el procedimiento negociado sin publicidad cuando solo se puede encomendar el contrato a un empresario determinado. Aquí es lo que hablamos de la exclusividad, de la tan hablada exclusividad, ¿no? Para adquisición de una obra de arte o representación artística, por inexistencia de competencia por razones técnicas o por la protección de derechos exclusivos, derechos de propiedad intelectual e industrial. Bueno, aquí en el ámbito sanitario lo que más utilizamos siempre son los medicamentos protegidos por patente. Automáticamente siempre todo se compra a través de esta licitación con negociación sin publicidad, por razones de exclusividad. Sería procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad. Hay que tener en cuenta el concepto de sustituto razonable. Que se introdujo también con la ley del 2017 y ya dice la ley y dicen los tribunales, dicen las juntas consultivas, que no nos vale solo con que exista que sea un producto o un servicio exclusivo, ¿no? Que esa forma de prestarlo sea exclusiva mía, que solo yo soy el único que lo presta de esa determinada forma. Además, hay que tener en cuenta el concepto de sustituto razonable, es decir, cuando nosotros pensamos en un contrato público, tenemos que pensar desde la perspectiva del objetivo de ese contrato, de la necesidad, no del medio por el que vamos a cubrir esa necesidad. Si el resultado va a ser el mismo, tanto si utilizo uno como utilizo otro producto u otro tipo de servicio, al final lo que importa es el resultado, no es tanto el medio. Entonces, aunque sea exclusivo, aunque yo tenga certificaciones de que ese servicio solo lo presto yo en estas condiciones porque soy exclusivo y no hay ninguno otro que pueda competir conmigo, eso por sí solo no habilita a la utilización de la licitación con negociación. Además, es necesario un informe justificado, razonado, en el que se excluya la existencia de un sustituto razonable, de otro proveedor de ese servicio que pueda hacerlo, prestarlo de otra forma, por otros medios, pero que pueda alcanzar el mismo resultado. Porque si puede alcanzar el mismo resultado, entonces sí que entenderíamos que estamos ante un sustituto razonable de esa exclusividad. Es muy importante porque hasta ahora estábamos acostumbrados solo a una declaración del licitador diciendo, declaro que soy exclusivo porque soy el único que
que cumplo las condiciones, pues no siempre es así, porque si yo puedo demostrar que puedo obtener el mismo resultado con otros medios, pues ahí también podría, ya no sería exclusividad, ya no existiría exclusividad y podría también, tendríamos que acudir a otro tipo de licitación, como podría ser un procedimiento abierto o en todo caso un procedimiento que permita competir entre varios licitadores. También tenemos la posibilidad de utilizar la licitación con negociación sin publicidad en caso de contratos secretos o reservados por cuestiones de seguridad nacional. Y en los contratos de suministros y servicios existen también algunos supuestos específicos habilitantes para la utilización del negociado sin publicidad. En primer lugar, por imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles. Esto nos sonará a todos con la declaración de la pandemia y el estado de alarma. Se habilitó a que todas las compras que tuvieran que ver con mitigar o afrontar la pandemia, todas las compras, toda la contratación de servicios y de suministros, se pudiera hacer a través de la licitación con negociación, del procedimiento negociado, sin publicidad, por razones de imperiosa urgencia, porque se entendía que ya estaba justificada. Aquí la urgencia ya estaba justificada y era la situación de pandemia, de acontecimientos imprevisibles. Ahora mismo ya es un poco más complicado de justificar que efectivamente que se dan las condiciones para seguir aplicando esta posibilidad. ¿Por qué? Porque sí, hay urgencia, puede haber urgencia, es verdad. Pero ¿realmente la pandemia es un acontecimiento imprevisible a día de hoy? A día de hoy ya no es tan imprevisible, ¿no? Ya lamentablemente ya acaba por ser casi la normalidad, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando a esta forma a estas circunstancias actuales. Entonces, justificarlo, utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por razones de urgencia, por acontecimientos imprevisibles basados en la situación de pandemia, es un poco interpretativo. Y si bien es verdad que se puede utilizar, el día que se tenga que prestar cuentas de esos contratos y se tenga que justificar, pues probablemente habrá cosas que saldrán a la luz que no son de todo ajustadas al marco legal. Pero bueno, de todas formas, no solo está la pandemia. Si hay una justificación, tiene que haber el informe. El informe, en los procedimientos negociados es muy importante la memoria justificativa, donde justifique el presupuesto legal que me habilita a utilizar ese procedimiento con negociación. ¿Cuál es el artículo de la ley? ¿Cuál es la letra del artículo que me habilita a utilizar el procedimiento con negociación? Y a partir de ahí justificarlo. Si yo acudo a la urgencia por acontecimientos imprevisibles, yo tengo que explicar cuál es el acontecimiento imprevisible, ¿no? En el fondo es un poco paradójico porque estamos obligando a justificar algo que necesitamos para allá, ¿no? Que en el fondo no tenemos mucho tiempo de preparación, pero tiene que ser así, porque de no ser así se podría impugnar y prosperaría un posible recurso contra este tipo de procedimientos. Y luego también podemos utilizar la licitación con negociación sin publicidad desde que se incluyan a todos los licitadores del procedimiento anterior en los procedimientos abiertos o restringidos previos en los que solo se presentan ofertas irregulares o inaceptables. Es decir, aquí, si yo invito a todos los que han participado en ese procedimiento que se ha quedado desierto porque sus ofertas no correspondían a los pliegos, se han presentado fuera de plazo, porque no se ha justificado la viabilidad de la oferta, pues, o porque se supere el precio máximo de licitación, que es lo que más nos podemos encontrar, pues en estos casos también automáticamente podría utilizar una licitación con negociación sin publicidad. Aquí es donde os digo que muchas veces conviene hacer una valoración de si me interesa participar en determinados procedimientos abiertos precisamente por esta posibilidad, esta perspectiva de posteriormente ser invitada a un procedimiento negociado sin publicidad. Además, hay otros presupuestos habilitantes específicos para contratos de suministro. Cuando se trata de productos para fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo. En este caso también se puede utilizar la licitación con negociación sin publicidad. Y uno de los que más me gusta y que yo creo que es el de los que menos se conoce y también aplicable a servicios, que es la licitación, el negociado sin publicidad para entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial.
Es decir, si se trata de reponer parcialmente los suministros o instalaciones de uso corriente o bien ampliación de los suministros o instalaciones existentes. Es decir, yo soy el adjudicatario actual, soy el proveedor de unos determinados productos y necesitamos hacer entregas adicionales de los mismos productos. Ya hemos consumido toda la cantidad del contrato, por ejemplo, y necesito hacer entregas adicionales. Lo que hago, en lugar de tener que volver a convocar una licitación, puedo hacer una licitación, un negociado sin publicidad, directamente a ese licitador para que ese proveedor actual para que me realice determinadas entregas adicionales. Por ejemplo, en Madrid esto se utiliza mucho en medicamentos y hubo un caso de una empresa, un contrato de suministro de medicamento, se adjudica a una empresa y se publica la resolución de adjudicación en el perfil del contratante. Y el procedimiento utilizado fue el negociado sin publicidad. Otra empresa del mercado, competidor, otro laboratorio, lo que hace es impugnar esa licitación y dice no se cumple el presupuesto habilitante legal para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad porque no es exclusivo. Es decir, que la empresa que recurre da por hecho que el negociado se utilizó por razón de la cuantía, por motivos de exclusividad, porque decía, es que no es exclusivo, porque yo también tengo un sustituto razonable de ese medicamento, con lo cual a mí también me tenías que haber invitado para que yo presente oferta. Y lo recurre al Tribunal de Contratos Públicos de Madrid, de Contratación Pública de Madrid. ¿Y qué dice el tribunal? Dice, es que se equivoca la recurrente, porque el procedimiento que se utilizó fue el procedimiento negociado, con negociación, sin publicidad, pero no por exclusividad, no por el presupuesto legal de la exclusividad, sino porque se tratan de entregas adicionales. Y como se trata de entregas adicionales, es correctísimo. Es decir, era el proveedor inicial, yo necesito incorporar nuevas entregas de ese producto y con lo cual no puedo modificarlo porque el cambio de proveedor implica una compra de material de características distintas o dificultades técnicas o incompatibilidades. Esto estaba bien justificado en el expediente. Es verdad que el informe era muy bueno, lo justificaba bien, decía no puedo cambiar de proveedor porque si cambio de proveedor voy a tener unas complicaciones a nivel asistencial que no puedo asumir. Y entonces estaba perfectamente justificado. Y en este caso lo que se hizo fue utilizar un procedimiento negociado, no por razones de exclusividad, sino por razones de entregas adicionales a las iniciales contractualizadas. En este caso, la única característica, especificidad que tiene este tipo de procedimiento, de contratos que se celebren siguiendo este procedimiento, es que la duración máxima de este contrato tiene que ser de 3 años. Porque, pues un poco para forzar también que no se eternalice en el tiempo este contrato, ¿no? Pues ya está, entregas adicionales para 3 años, eso ya te da un plazo suficiente para que puedas volver a convocar una nueva licitación y de nuevo sacar la prestación al mercado. También se puede utilizar la licitación con negociación sin publicidad en los mercados o bolsas de materias primas de suministros, por ejemplo, o en un suministro concertado en condiciones ventajosas por cese de actividad comercial, administradores en concurso o acuerdo judicial. O sea, son condiciones, situaciones muy específicas, muy especiales en las que estaría justificada también la utilización del procedimiento negociado sin publicidad. En los contratos de servicios, además, hay 2 presupuestos habilitantes. En el supuesto de que el contrato en cuestión sea consecuencia de un concurso de proyectos y entonces ahí se tiene que adjudicar al ganador. Si hay un concurso de proyectos inicial y luego pues, se tendrá que adjudicar la prestación al ganador. Y cuando se trata de un servicio concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese definitivamente sus actividades comerciales o con administradores en concurso a través de un concurso de un acuerdo judicial o procedimiento de la misma naturaleza. Es decir, lo que decíamos, en situaciones especiales. Por eso, cuando vemos una resolución de adjudicación que se ha seguido mediante el procedimiento negociado sin publicidad, no tenemos que pensar automáticamente que es ilegal. Habrá que consultar ese expediente y ver si efectivamente se cumplen los requisitos de los presupuestos legales habilitantes para utilizar ese tipo de procedimiento. Como vemos, la casuística es muy amplia y puede ser que esté justificado. Otra cosa es que si no está justificado, obviamente sería ilegal, ¿vale? Y siempre, en todo caso, aunque se trate sin publicidad, la pauta de la negociación siempre la vamos a tener. Y mirar, también para los contratos de servicios, al igual que pasaba en el supuesto de entregas adicionales de los contratos de suministro, vemos aquí
que cuando los servicios constituyan el objeto, consista en la repetición de otros similares a los adjudicados al mismo contratista. Es decir, lo mismo, servicios adicionales, entonces en ese caso sí que se podría también utilizar el procedimiento negociado sin publicidad. Esto igual puede interesar pues, en algún supuesto concreto de un contrato que se va a terminar y cómo reconducimos esto. No ha dado tiempo a convocar todavía la licitación, cómo lo reconducimos para que pueda seguir con el mismo proveedor. Pues bueno, desde que prepare un buen expediente justificativo diciendo que no puedo cambiar de proveedor porque me traería complicaciones, pues entonces en este caso sí que podría contractualizarlos a través del procedimiento negociado sin publicidad de servicios adicionales. ¿Cómo se tramita el procedimiento negociado sin publicidad o con negociación sin publicidad? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Sin publicidad quiere decir que no hay anuncio de licitación. La publicidad que vamos a tener, la primera va a ser en el momento en que se adjudica, sí que es obligatorio publicar la resolución de adjudicación en el perfil del contratante, pero hasta ese momento, en principio, serían conocedores de este tipo de procedimientos las empresas que están invitadas a participar. Se aplican las normas del procedimiento restringido. Número mínimo de invitados, 3, siempre que sea posible y aplicable. En el caso de una exclusividad, por ejemplo, si está bien justificada y no hay sustituto razonable, pues obviamente solo puedo invitar a uno, no puedo invitar a más de uno. En el caso de entregas adicionales, pues lo mismo. Si es el proveedor actual, inicial, pues entonces tengo que invitarle solo a ese. Y además, en el caso de la urgencia, por ejemplo, ahí sí que se tendría que invitar por lo menos a 3, si es posible y aplicable, claro. Se podrán prever varias fases eliminatorias, al igual que en el procedimiento negociado con publicidad, pues en este caso también varias fases eliminatorias. Yo voy negociando y a medida que voy negociando, si voy previendo las fases de negociación, pues voy diciendo las empresas que quedarían por el camino y que ya no seguirían en la licitación. La negociación no debe ser discriminatoria. Esto es complicado de definir, ¿no? Porque siempre es complicado decir cuándo se discrimina y cuándo no se discrimina en una negociación. A partir del momento en que hay una negociación, y la negociación normalmente se hace convocando a las partes a que vayan a mejorar los determinados aspectos de su oferta. Y entonces se hace de forma individual con cada licitador. Que pueda ser discriminatoria, lo mínimo que sea transparente, que se publique en las condiciones iniciales de la oferta y las ventajas de la negociación. Pero ya entrar en más términos es complicado de definir. Hay algunas impugnaciones que se han hecho en este sentido para demostrar que efectivamente se había discriminado durante la fase de negociación del procedimiento, pero que ninguna ha prosperado porque realmente el tribunal dice que si se cumplen unos requisitos mínimos de publicidad y de igualdad, pues en principio es complicado determinar que se está discriminando. Aun cuando había de todo, ¿no? Porque había casos en los que se llamó a negociar a uno, se llamó al siguiente a negociar, se le contó lo que había negociado y ya no se le dio oportunidad al primero para que volviera a saber lo que había negociado el segundo. Entonces, eso sí que puede ser un poco discriminatorio, pero es muy difícil de demostrar, porque si todos tienen la misma oportunidad, en principio no se podría demostrar. En el expediente se tiene que dejar constancia de las invitaciones, las ofertas, las ventajas obtenidas con la negociación, esto como en todos los procedimientos, no por la excepcionalidad de este tipo de procedimientos en los que se va a negociar, se tienen que incumplir o se tienen que relajar los requisitos aplicables a todos los procedimientos. Se tiene que dejar constancia de todo, tiene que ser transparente. Cuando yo solicito acceder al expediente para comprobar la documentación que consta en el expediente, tengo que tener la posibilidad de ver toda esta información, las invitaciones, en qué términos se han realizado las invitaciones, qué ofertas se han presentado, las ventajas obtenidas con la negociación, en qué forma y cuándo se ha negociado, con quién y qué aspectos se han negociado. Todo eso tiene que estar, aunque sea posterior y una vez que está adjudicado, pero tiene que estar en el expediente, tiene que estar justificado, si no, pues entonces tendríamos un problema de legalidad. Y incluso cuando solo participa un licitador, cuando solo se invita uno, aquí también se podrá negociar los términos de la oferta. Pero vamos, aquí ya sabemos todos cuál es el recorrido que puede tener una negociación en estos supuestos, ¿no? Porque si es uno único, si quiere negociar bien, pero si no quiere negociar, tampoco hay mucho más que se le puede hacer. Si no se le puede excluir por no negociar, a partir del momento en que yo le propongo, oye, mejórame este aspecto de tu contrato,
y si dice no puedo mejorarlo, pues ya estaría cumplido el trámite de la negociación y en principio ya no habría más recorrido. La verdad es que es muy excepcional encontrar que en el ámbito de un procedimiento negociado con negociación sin publicidad, cuando solo se invita a uno, que se negocie realmente. Pero la realidad, si aplicáramos la ley estricto sensu, entonces ahí sí que tendríamos que negociar. Es una pauta esencial de este tipo de procedimientos. Y bueno, no sé si he ido demasiado rápido, pero bueno, nos ha quedado tiempo para las preguntas, así no me paso de las 7. Algo me podríais preguntar, ¿eh? Aunque fuera solo... Espero que sea porque lo he explicado bien, entonces, si no hay preguntas. No me vais a preguntar nada. Bueno. Bueno, ya verás cómo al final se animarán. Sí. Alguien se animará. No sé si a través del chat, vamos a verlo. No hay nada tampoco. No hay nada, ¿no? No. Normalmente somos un grupo más dinámico y participativo, pero este medio no nos anima mucho, me parece. También hay mucha gente que es su primera aproximación a estos temas, ¿eh? Bueno, pues entonces mi enhorabuena para ellos y ya la segunda vez ya costará menos, ¿eh? Tenemos como un grupo un poco dispar en nivel. Tenemos gente que está bastante, bueno, pues con experiencia en todos estos temas y tenemos mucha gente en el grupo que es su primera aproximación, que queremos que vayan cogiendo rodaje en estos temas y quizás es más miedo que otra cosa. No sé si alguien se anima, si no, no nos entretenemos, ¿eh? Que tampoco pasa nada, porque es un tema complicado y bueno, pues hay gente que es la primera vez que se acerca a estos temas y seguro que no se atreven ni a hacer preguntas. Es que es muy complejo, sí. La verdad, para entenderlo así, tantos conceptos y así en 2 horas, como que mucha información. Claro. Bueno. Yo tengo una pregunta. Venga, Raquel, gracias. Para que no se vaya sin preguntas, ¿vale? Es que las pasa muy rápido y me ha parecido ver un supuesto en el que habías hablado de servicios sociales personalísimos. Sí. ¿Podrías poner un ejemplo? De un servicio social personalísimo. ¿Qué se considera un servicio social personalísimo? Pues personalísimo que solo puede ser encargado a un perfil determinado porque es el único que tiene unas características determinadas. Puede ser por una formación o porque efectivamente por la proximidad, por ejemplo, con un determinado paciente, por las características de ese paciente, porque sea una enfermedad. Imagínate que es una atención para una enfermedad muy concreta, que hay muy pocos especialistas y que el especialista pues, de la zona geográfica donde se encuentra el paciente, que solo se pueda encargar a ese perfil o a esa persona. Entonces, es un contrato, son tipos de contratos que no se pueden encargar a otras empresas, que tiene que ser a un determinado perfil, a una empresa. Normalmente, personalísimo sería a una determinada persona con un determinado perfil, pero puede ser con unas características. Si hay varios que cumplen con esas características, entonces ya no podríamos ir a una licitación con negociación, obviamente. Tendríamos que ir a un procedimiento competitivo. Si, por ejemplo, se monta una residencia para unas personas con un perfil muy específico que no hay otro, ¿se podría exigir que fuera un contrato de ese tipo o se pueden hacer contratación normal? Si no hay otra empresa que pueda prestar ese tipo de servicios, igual, más que a través de servicios personalísimos, porque realmente es para un perfil, es una persona, es un especialista, yo creo que iría más por la exclusividad, porque la forma de prestar, de la prestación, solo la puede prestar tu empresa, pero estamos hablando de empresa. En el caso de los servicios sociales personalísimos es para cuestiones muy específicas que solo puede ejecutar una determinada persona con unos conocimientos y un perfil determinado.
pero también podríamos utilizarlo a través de la vía de la exclusividad, porque son prestaciones. Si tú configuras tu empresa para dar unos servicios de una determinada forma que no hay competidor en el mercado, lo que decíamos antes del resultado, el resultado es más importante. No hay que centrarse tanto en los medios con los que yo preste ese servicio, sino el resultado que yo voy a obtener. Entonces, en ese caso, sí que podríamos ir a una licitación con negociación y te invitarían solo a ti, obviamente. Estaría justificado para que se invite solo a esa empresa. Gracias. Bueno, para el jueves tendréis que preparar alguna preguntita más, ¿eh? Lo haré un poco más fácil para que preguntéis. Bueno, esa pregunta de Raquel era muy pertinente y aparte yo creo que uno de los temas más interesantes, Cristiana, de lo que habéis abordado esta tarde y que yo creo que a ellos más les interesa precisamente es lo que tiene que ver con toda la licitación con negociación, ya sea con o sin publicidad, porque se la van a encontrar y solamente ya se la van a encontrar más de una ocasión, ¿no? Y como además sus servicios responden a ese perfil de un servicio muy, vamos a decirlo, muy determinado, ¿no? Donde realmente las condiciones de la persona licitadora son muy importantes, pues conviene que eso lo comprendan y comprendan cómo funciona y cómo en la práctica, ¿no? se configura y cómo funciona en la práctica. Pero bueno, es una figura muy antigua también del derecho, las antiguas y tradicionales obligaciones intuiti personae, que se dice en latín, en persona determinada, ¿no? Precisamente por lo que acaba de decir Cristiana, porque tiene unas condiciones que otro no tiene. Y eso probablemente pues, es algo que a vosotros os pueda interesar conocer. Si no hay ninguna intervención, no nos entretenemos más. David, Cristiana, damos la última oportunidad y si no, lo dejamos aquí, porque además las presentaciones son que aportan bastante información, con lo cual si alguien el próximo día, después de revisarlo, quiere hacer algún comentario, pues lo retomamos el próximo día, ¿de acuerdo? Pues nada, pues hasta el jueves a todos. Gracias a todos. David, Gracias. Cristiana, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Venga, Buenas ánimo, tardes. gracias. Adiós. Luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.